Luego de ver Cuba, Nicaragua, Venezuela y sus antiguos camaradas que hoy apoyan a Morenera, ¿considera usted que la izquierda revolucionaria, más que un fracaso, fue una estafa o se corrompió? A ver, voy a tratar de ser sumamente sereno y objetivo aquí. Muchos amigos en la izquierda revolucionaria. Primero que nada, en las condiciones de trabajo del siglo XIX y principios del siglo XX, cualquiera de ustedes y yo seríamos marxistas. Era el único conjunto de ideas que estaba planteando una vida mejor para los obreros. Todos los grandes sindicatos eran comunistas o socialdemócratas porque no querían la revolución, pero eran izquierda marxista en el sentido de que esperaban la propiedad social de los medios de producción, la planificación centralizada de la economía y la dictadura del proletariado. Los demócratas lo querían hacer por elecciones, los revolucionarios lo querían hacer disparando. Todos eran marxistas. El Partido Socialista Obrero Español era marxista. Simplemente que también creía en la libertad y por eso tenemos allí libertad para ser libres, lo que separó al PSOE de Lenin. Pero era razonable, era lógico, en las condiciones en las que estaban los campesinos, los obreros, era lógico adscribirse a esa ideología que te daba una esperanza. El problema fue que lo que venía en el folleto publicitario y lo que ocurrió en realidad fue radicalmente distinto. Es decir, los trabajadores no se hicieron dueños de los medios de producción, sino que se hizo dueño de los medios de producción, se apoderó de los medios de producción una élite del Partido Comunista. El Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Cuba, da igual. Crearon el capitalismo de Estado. Entonces, ya los trabajadores no podían hacer sindicatos y huelgas. ¿Cómo va a ser una huelga? Si tú eres el dueño, no te lo dicen en todos los discursos, Fidel, tú eres el dueño de la economía. Ya, pero ¿me pueden aumentar el sueldo? No. Vale. 2. La dictadura del proletariado es una dictadura interminable. Y no es del proletariado, es de la élite del proletariado. No es porque se corrompa, es porque siempre pasa. Si tú a alguien le das todo el poder, malo. La democracia solo funciona cuando repartes el poder, cuando distribuyes el poder y creas los contrapesos al poder omnímodo. Y ese es el peligro que se vive en México actualmente. Que deje de haber contrapesos, que el poder deje de estar repartido y se concentre en un solo partido y una sola persona. Peor que en el PRI, que todavía tenía algunos contrapesos y algunos otros poderes con los cuales tenía que negociar. Las dictaduras finalmente existen para eternizarse y nunca van a entregar el poder por las buenas. Y lo digo porque la dictadura rusa cae no por las buenas, sino porque tenía un desastre económico en las manos y un desastre social enorme, sobre todo después de la guerra de Afganistán. Entonces, el problema es que la teoría marxista funcionaba. Una dictadura del proletariado que es el puente para llegar al comunismo. ¿Cuándo será? Cuando ya no es necesario que haya Estado, cuando ya no es necesario que haya policía, cuando se gobierna por consenso y no por represión, etcétera, etcétera. Que finalmente era el sueño anarquista. Los anarquistas querían llegar a eso antes. Querían derogar el Estado y ya. Nada de pasar por la dictadura del proletariado. Pero la teoría en la práctica pues, no funcionó. Y sabemos perfectamente por qué. Cuando le entregas el poder total a una élite, esa élite se autoperpetúa. Es lo que pasó en Cuba, es lo que pasa en Nicaragua, es lo que pasó en Venezuela, es lo que pasó en China, es lo que pasó en la Unión Soviética, y es lo que pasó en todos los países donde hubo una dictadura comunista, en los satélites de la Unión Soviética. Yugoslavia, Checoslovaquia, Albania, Rumania, Bulgaria y no me acuerdo qué otro. Entonces, después de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, surge la socialdemocracia en la que yo estoy, la socialdemocracia actual, donde Olof Palme dice, cuando veo la pobreza en Estados Unidos, pienso que aquí esto no está funcionando bien. Demokratisk socialism, med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen
fast en del var oerhört rika. När jag for runt och såg en ännu mer förnedrande fattigdom på sätt och vis i Förenta Staterna. När jag som mycket ung kom med öga med kommunismens ofrihet och förtryck och människoförföljelse i kommuniststaterna. När jag kom till nazisternas koncentrationsläger och fick se dödslistorna på socialdemokrater och fackföreningar. Los ideales son los mismos. Yo tengo los mismos ideales que los comunistas. Justicia, igualdad, solidaridad. Simplemente que los caminos para llegar a eso son distintos y yo creo que el nuestro ha tenido más éxito. Pero si vuelves a intentarlo y creas otra dictadura, vas a tener el mismo resultado siempre. Porque es una constante humana, es un problema psicológico que tenemos. El ser humano siempre estuvo bajo el reinado, el gobierno de élites con un individuo al frente. El rey, el emperador, el zar, el faraón, el tlatoani, el inca, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama el inca. El jefe de la tribu, siempre uno que decidía por todos y todos eran súbditos. El invento de la democracia a finales del siglo XVIII es brutal. Lo conté en un video aquí, cambia todo. Y de pronto el poder que antes estuvo solo en manos de una élite se distribuye. Pero siempre habrá la tendencia a que una élite se vuelva a apoderar de todo. Y por eso hay que defender la democracia. Yo no lo veo tan difícil.